Bueno, estamos con Alejandro Katterberg, muy conocido por todos, es presidente y cofundador de Poliarquía, es uno de los analistas políticos y de opinión pública más reconocidos de Argentina y asesora a muchos políticos, empresarios y líderes sociales del país. Vamos a hablar con él de los temas de su especialidad. Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, muchas gracias por tu tiempo de nuevo. Eh, vamos a recorrer varios temas, si te parece bien. Dale, Como adelante. sabés, lo que nos escuchan son en general directores de comunicación o personas que se dedican a temas de comunicaciones en empresas. Eh, y una de las necesidades que hay en las empresas es explicarles a los que están en la casa matriz, cuando tenés una compañía multinacional, qué está pasando en Argentina o cuál es el panorama político en Argentina. Si tuvieras que hacer un resumen de eso, ¿qué pinceladas darías sobre la foto de hoy? A ver, me parece que la foto de hoy es parte de una película larga que implica y muestra un sistema político que no tiene capacidad de salir de una dinámica muy destructiva en la que está, que no hay capacidad de generar actores nuevos y acuerdos nuevos que rompan con la desconfianza estructural que hay hacia la política y la economía argentina. A eso hay que sumarle una sociedad que está muy cansada, muy exhausta, muy pesimista, que viene de 3 años consecutivos de alta inflación con fuerte recesión, que en los últimos 10 años no hubo crecimiento económico en la Argentina, que la familia, el habitante, el ciudadano común argentino no ve progreso, que además esa sociedad está compuesta por dos minorías intensas que tienen una actividad política muy fuerte, que tiene visiones muy encontradas y que se han ido además alejando cada vez más sobre temas básicos de la organización política, social o económica del país. Ya no solo se trata de una grieta que exprese un amor y odio a la figura de Cristina Kirchner, sino que se trata de diferencias evidentes sobre cuestiones básicas, sobre cómo tiene que ser la economía argentina, los vínculos de Argentina con el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con una sociedad como la que te expreso, con un sistema político condicionado por la figura de Cristina Kirchner, que conserva un 25 de apoyo firme de ese sector social minoritario, la economía no tiene demasiado espacio de crecimiento, ¿no? Y a todo esto, la pandemia, el coronavirus y todo lo que cayó arriba. Tremendo el resumen y fuiste mencionando cosas sobre las que quisiera hacer doble clic ahora un momento. Hablabas de una sociedad cansada y vos venís traqueando, Poliarquía viene haciéndolo, esto de expectativas de la gente y hay unas curvas que suben y bajan y pareciera que ya pasamos el momento en el que había más expectativas futuras favorables sobre el futuro y ahora empezamos en un momento en donde claramente empieza a dominar la expectativa más desfavorable. ¿Qué te dice esa curva? ¿Qué lectura haces de esa curva? ¿Cómo compara con otros periodos parecidos en donde llevaba 10 meses de gobierno? A ver, te resumo un poco cómo está el estado de opinión pública y en perspectiva histórica. Hoy, por un lado, tenemos, como te decía, niveles de pesimismo fuertes. Varias de las preguntas más importantes que nosotros medimos todos los meses hace 20 años, que tienen que ver con cómo está el país, cómo está la economía, cómo está su situación económica personal, no están en los niveles que estuvieron en el último año y medio del gobierno Mauricio Macri. El último año y medio del gobierno Mauricio Macri nosotros veíamos un mayor grado de desilusión y pesimismo
que vemos ahora, pero sí están ya peor que en cualquier momento de los 8 años del gobierno de Cristina Kirchner. O sea, en 10 meses que lleva este gobierno, las preguntas de cómo usted ve al país, cómo usted ve a la economía del país, cómo está su situación económica personal, cómo lo que vos dijiste, cómo son las expectativas hacia el futuro, ya están peor que en cualquier momento del gobierno de Cristina Kirchner, en los niveles, si querés, equiparables a lo que fue el peor momento de la gestión de Cristina Kirchner, que fue después de la crisis del 2008-2009, ¿no? Cuando la crisis internacional, la caída de Lehman Brothers afecta a la economía mundial, a Argentina se le suma una sequía muy importante en el campo, eso lo lleva a perder las elecciones al kirchnerismo, a radicalizarse y empezar la pelea contra los diferentes sectores de medios independientes. Bueno, ese fue el peor momento de los 8 años de Cristina Kirchner o de los 12 años del kirchnerismo. Hoy los niveles están similares a eso. Y si tuvieras que, y hace un momento mencionabas a la grieta y decías que estos grupos expresan no solamente rechazo visceral a Cristina Kirchner o adhesión, ¿qué más expresan esos dos grupos radicalizados y lo que está en el medio? Bueno, en el medio, entre esos grupos, hay una mayoría silenciosa que se ha ido ampliando. Nosotros hacemos una segmentación de la sociedad argentina y hemos definido a lo que llamamos los nini, ¿no? Jugando un poco con lo que eran los ni estudian ni trabajan. Bueno, nuestros nini son ni Macri ni Cristina Kirchner. Y esos nini que hace unos años atrás eran un tercio, ¿no? Nosotros, gente que me sigue o habrá escuchado o leído algunas de las cosas que escribimos en Poliarquía, veníamos hablando de los 3 tercios, ¿no? Bueno, ya no son 3 tercios la sociedad argentina. Hoy es un 25% que sostiene firmemente una posición más vinculada al populismo nacionalista de izquierda y vinculada a la figura de Cristina Kirchner, un 20%, 25% que expresa lo opuesto a eso, y en el medio ya ese tercio independiente se transformó en más de un 50%, ¿no? Lo que era la avenida ancha de Sergio Massa se transformó en una autopista. Eso no quiere decir que esa autopista o esa mayoría silenciosa logra dominar la agenda de debate público. Al revés, justamente lo que ocurre acá y en muchos países del mundo es que las minorías intensas son las que dominan el debate, las que hacen escuchar más su voz, las que condicionan a los sectores políticos que las representan y que a su vez los políticos utilizan esas minorías para consolidar una base electoral firme y fuerte que les permita después condicionar internamente a sus partidos o a toda la política en general. Entonces esa mayoría por ahora queda alejada, desligada del proceso político y con una agenda de demandas y problemas totalmente disociada de la agenda que se discute en la política argentina, y ahí hay un problema, ¿no? Porque el ciudadano común argentino hoy está muy preocupado por el coronavirus, con miedo, y con problemas de diversas índoles, como es de esperar. Además, somos el país donde mayor cantidad de casos y fallecidos hay, después de países como India, Estados Unidos o Brasil o Rusia, que tienen todo más de 100 a 1000 millones de habitantes. Está esa sociedad muy preocupada por la economía, por el empleo, o por la falta de empleo, por la creciente inflación, está preocupada por el crimen, por la inseguridad, está, como te decía al principio, pesimista, desilusionada y no encuentra representación y no encuentra que su agenda tenga una equivalencia en la agenda pública que se discute, que básicamente la agenda pública que se discute está dominada por Cristina Kirchner y temas vinculados a lo que ella está empujando.